cálido por la paga, porque el celo del Señor en mi corazón está. Estará superado como la que vive, estará superado como la que vive. Carrera que vuelve el pozo, y la Señor con su vida buena poder. Carrera que vuelve el pozo, y la que sabana de su vida buena poder. La cabeza, la cabeza, el fuego está perdido, la cabeza, la cabeza, la cabeza, el fuego está perdido, la cabeza. Cálido por la paga, cálido por la paga, porque espero que tu Dios en mi corazón está. Cálido por la paga, porque el fuego de Señor en mi corazón está. Como la que vive, estará superado, como la que vive. Gracias a Dios que recuerde el pozo, y nadie sabe de tu Dios poder. Gracias a Dios que recuerde el pozo, y nadie sabe de tu Dios poder. Por eso
cada día, cada hora, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, no te lo olvido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, no te lo olvido. Tu verdadera fe, hay victoria siempre, cada día, cada hora, dame fe. Por nuestra guerra tu nombre, hay victoria siempre, cada día, cada hora, dame fe. Sobre mi Señor, purifica mi alma, sobre mi Señor, purifica mi alma, yo quiero ser Señor, yo soy el Señor, yo quiero ser Señor, no quiero el Señor, sobre mi Señor, purifica mi alma, sobre mi Señor, purifica mi alma, yo quiero ser Señor. Purifica mi alma, ven sobre mi Señor. Purifica mi alma, yo quiero ser Señor, dame vencedor. Hoy oramos al Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Amén. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Amantísimo Dios poderoso, en esta noche, Señor, te pido que sea tu presencia, Señor, en cada uno de nosotros, que sea tu Espíritu Santo tocando cada vida, cada corazón, Señor, que tú seas manifestándote, Señor, a través de tu palabra, Señor, sabiendo, Señor, que esta palabra es viva y eficaz, Señor, Dios de la gloria, y tu palabra nos enseña y nos anima cada día a perseverar, a seguir adelante en cuanto, Señor, al camino que hemos elegido. Señor, en esta noche te pido, Señor, que tu presencia esté con cada uno de mis hermanos, de mis hermanas en este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo de Dios comience, Señor, a tocar cada vida, cada corazón, Señor, de cada hermano, y pueda abrir el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento, Señor, para poder entender las cosas que tú tienes para nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gloria y honra, Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Tomen sus asientos, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver en esta noche como tema Jesús, el buen pastor. Amén. Sabemos que tenemos un pastor que se llama Jesucristo, ¿no? Aquel hombre que siendo Dios vino a este mundo a entregar su vida por cada uno de nosotros, y siendo Él Dios poderoso, vino para darnos vida a nosotros. Una de las cosas que vamos a ver en este pequeño texto bíblico es una vocación única. Jesucristo vino con una sola vocación o con un solo propósito: preparar un pueblo para su venida. Aleluya, de preparar a la novia, que es la iglesia, para el día de que Él venga. Dice su palabra, aleluya: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor, y todo aquel,
aleluya, que se halló escrito en el libro de la vida, estará ahí delante de su presencia. Aleluya. Y dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y aún los que le traspasaron harán lamentaciones por él. Sí, amén. Entonces, hermanos, Jesús vino a este mundo siendo el pastor de cada uno de nosotros, siendo, aleluya, el modelo para que nosotros podamos entender y comprender que todo lo que se haga aquí en la tierra, en el nombre de Jesús, se puede hacer, se puede lograr. Muchas personas decimos, no podemos hacer esta cosa, no podemos, aleluya, porque yo sé que soy débil. Pero la palabra de Dios me enseña en el libro de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo sé, aleluya, que en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, voy a poder vencer al enemigo porque su palabra me lo dice, pues su palabra de Dios dice, yo no soy hombre para que mienta, dice el Señor, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que yo he dicho, eso haré. Entonces, si Él te ha prometido a ti que Él te va a levantar, que Él va a ser, aleluya, aquel hombre, aquel Dios poderoso que te va a sostener con la diestra de su justicia, Él lo va a hacer. Por más dura que sea la prueba o la lucha, tenemos a alguien que nos va a socorrer. Dios nos da, Jesús nos da, aleluya, una enseñanza en la parábola de la oveja perdida. Dice la palabra de Dios que había 100 ovejas perdidas, pero una se extravió y Él dejó las 99 por ir a salvar a aquella que se había perdido. Entonces Jesús, como el buen pastor, Él nos enseña a nosotros a amar, a perseverar. Y cuando alguien cae, nos enseña el Señor a ayudarlo a levantarse cada día. Amén. Jesús se cataloga como el gran pastor de nosotros. Y eso lo vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 20. Alguien si lo puede encontrar para que me apoye en cuanto a la lectura. Mientras Jesús, si alguien lo encuentra, dice amén. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Mientras Jesús se llama a sí mismo el buen pastor, también menciona que conoce a sus ovejas, según el texto bíblico que hemos dado. Yo conozco a mis ovejas, dice, ¿no? Y ellas me conocen a mí. La cuestión es que Jesús nos conoce a nosotros, pero verdaderamente nosotros conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Dice que Jesús es el pastor de nosotros y yo conozco a mis ovejas. Jesús te conoce. Conoce a cada uno de los que están aquí presentes y a los que no también nos conoce. Pero la idea es si nosotros conocemos verdaderamente a Él. Dice la palabra de Dios, todo aquel que me sigue, yo no lo echo fuera. Pero ¿por qué es que Jesús no nos echa fuera? Porque andamos como Él quiere que andamos. No conforme a nuestra propia carne, sino conforme a lo que Él quiere que andemos. ¿Me encontró? Hebreos capítulo 13, versículo 20. 13:20. ¿Amén? ¿Alguien lo encontró? Hebreos capítulo 13, versículo 20. Entonces, hermanos, y las ovejas lo conocen a Él. Si queremos conocer a Jesús, como nuestro buen pastor, hay algunas cosas que debemos reconocer. ¿Alguien lo encontró? A ver, nuestro hermano Luis Laureano, que de lectura, Hebreos capítulo 13, versículo 20. Que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. Gloria a Dios. Dice que nuestro Señor levantó a Jesucristo, el gran pastor, que es, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué dice en la parte última? El pacto eterno. El pacto por la sangre del pacto, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué habla o menciona de la sangre del pacto? Es que nosotros, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido comprados por sangre. A través de esa cruz del Calvario, aquel Jesucristo de Nazaret que vino a este mundo, murió
Y a través de esa muerte nosotros fuimos rescatados. Porque nos habla en el libro de Isaías que lo vil y menospreciado éramos, mas Dios se plació en darnos luz a través de su Hijo Jesucristo. Y por gracia somos salvos. No es, aleluya, don de nosotros, sino es, aleluya, es don de Dios. No es por gracia, no es por obra para que nadie se jacte, sino dice que es por fe. Entonces, hermanos, estamos entrando un poquito también en lo que es la fe, ¿no? Entonces, hermanos, recordemos que cuando nosotros nos acercamos a aquel pastor, y si Él nos conoce, debemos de recordar y entender en este primer punto que si Él nos conoce, nosotros podemos decir confiadamente, nosotros también le conocemos a Él. ¿Cuántos de nosotros conocemos a Jesús? ¿Conocemos a Jesús a través de su palabra? Muchas personas decían sí conocer a Dios en el Antiguo Testamento y aún decían, vuestro padre es vuestro padre Abraham. Y Jesús un día dijo, no, vuestro padre es el diablo porque las obras de él hacéis. Entonces, si nosotros conocemos a Jesús, que somos sus ovejas, debemos hacer las obras que él nos enseñó. ¿Ustedes alguna vez han visto a un pastor pastorear las ovejas? Las ovejas, el pastor va con una varita y los guía a veces, los guía y las ovejas obedecen y van a un redil. Entonces cuando nosotros, Dios nos compara con ovejas, es porque las ovejas, aparte de ser mansas, aparte de ser, aleluya, unos animales bien dóciles, que van, tú los vas guiando y te van siguiendo el camino. Hermano, yo he criado ovejas, también he criado chivos o cabritos, como lo pueden llamar, y ambos animales, a pesar que, aleluya, en la similitud son casi, hermanos, en cuanto a su alimentación, en el cuidado, es el mismo cuidado, pero ambos se comportan diferente en el campo. Si vemos a un cabrito, el cabrito es bien perjuicioso, donde encuentra un hueco para meterse así de espina, vidrio, él se mete con tal de hacer el daño a otras chacras o a otros sembrados donde haya maíz. Y así es. La oveja no, la oveja por tener lana es más cuidadosa en enredarse en cuanto a meterse por cualquier lugar. Así debe ser el cristiano. El cristiano tiene que tener cuidado de enredarse en las cosas del mundo. Muchos de los cristianos, aleluya, se meten en cualquier lugar y no le dan cavidad al Señor que obra en sus vidas. Dice que aquella oveja perdida que nos habla, cuando nos relata él sobre, aleluya, las 99 que dejó y fue en busca de una, aquella oveja se había extraviado, se había ido por cualquier lugar. Cuando la encontró herida, porque había entrado en lugares donde no debía. Y es que el buen pastor siempre está al atento para cuidar de aquella oveja. Entonces, hermanos, tenemos que aprender que si nosotros, el Señor nos ha llamado ovejas de su prado, de su rebaño, debemos andar por donde Él nos guíe y nos conduzca cada día. Y muchos de nosotros dirán, Señor, como me dijo un amigo, me dice, no, pero Dios no me dice nada hasta el momento. Es que no va a bajar Dios, no va a bajar Jesús a decírtelo. Todo está escrito en la palabra de Dios. Y esta es el legado que Dios y Jesús nos ha dejado, que es la palabra de Dios. Amén. Dice, segundo punto, el buen pastor nos hace descansar. ¿Alguien va buscando Mateo 23, Salmos 23, 2? Me hace acostarme en pastos verdes, me guía junto a agua de reposo o aguas tranquilas. Dios, si alguien lo encuentra, dice amén. Amén. A ver, nuestra hermana Carmen. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. En lugares delicados pastos me hará descansar. Amén. Junto al agua de reposo me pastoreará. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice, en pastos delicados me hará descansar, es decir, me guiará en agua de reposo, ¿verdad? En agua de reposo. Hermanos, Dios nos quiere guiar a un buen lugar donde nosotros podamos gozar tanto del favor de Dios
como el favor que Dios nos da aquí en la tierra también, que son las bendiciones. Hermanos, pero muchas veces la ansiedad, la angustia, la desesperación en cuanto a lo material nos hace ir por otro lado que no nos da ningún beneficio. Optamos por otras cosas en vez de pedirle al Señor. Y eso lo estaba experimentando la semana pasada, ¿no? Y le decía a aquel hermano, conversando con un hermano de allá de, aleluya, de Maryland, allá en Estados Unidos, me decía aquel hermano, y yo le decía, es que hermano, hay a veces, hermano, yo le estaba aconsejando a aquel hermano por teléfono, hablando como hasta las 2 de la mañana con él, y hermanos, mientras lo aconsejaba, vino palabra de Dios a mí, y hermanos, y me di cuenta que lo que yo le estaba hablando a él, me estaba sucediendo a mí también, y Dios estaba hablando primeramente a mi vida. Yo le decía, mira, no te angusties, no te afanes por las cosas de este mundo. A pesar, le digo, que tú tienes todo allá, porque aquel hombre tiene un buen trabajo, pero se sentía angustiado, ¿no? Entonces le digo, hay personas que se sienten angustiadas, que buscan más y más de las riquezas terrenales. Y le digo, y nos angustiamos por eso, y nos apartamos poco a poco de la presencia de Dios. Hermanos, y cuando reacciono y Dios comienza a hablar a mi vida, me di cuenta que esa palabra también era para mí, porque esa semana que había pasado estaba angustiado de muchas cosas. Tanto así que le decía al Señor, Señor, mira, me está pasando esto. Es por esto, Señor, que no he ido hoy día a la iglesia. Es por eso, Señor, que no he estado bien en tu presencia. Y me angustiaba por lo material. Y entendí, hermanos, que cuando Él es el pastor de nosotros, Él nos guiará a pastos delicados, en agua nos hará descansar, en un lugar, aleluya, donde nuestra alma, nuestro corazón no se aflige. Pero también el Señor me decía que es necesario que a veces nosotros pasemos adversidades, pasemos aflicciones, para poder clamarle y buscar su presencia. Si nos damos cuenta, había aquel hombre llamado el rey David. Aquel hombre también comenzó a pasar necesidades, comenzó a pasar angustias espirituales. Aún siendo rey, comenzó a clamar y decir, oh Señor, mi alma tiene sed de ti, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios, mi alma tiene sed, mi alma se angustia dentro de mí, Señor, necesito tu presencia. Y clamaba aquel hombre con una desesperación hacia Dios, porque se sentía angustiado, se sentía que algo le faltaba en su vida. Y es que nosotros tenemos que entender que por más que tengamos oro, tengamos plata, si no tenemos a Cristo Jesús, que es el pastor de pastores, así tengamos lo que tengamos, vamos a vivir una vida llena de angustia, porque hay un vacío que no llena ni el oro, ni la plata, ni la riqueza del mundo lo puede llenar, que es, aleluya, la presencia de Dios en tu vida y mi vida. Hermanos, tenemos que entender que Dios quiere tener con nosotros una relación de, aleluya, de pastor a oveja. Él quiere guiarte, Él quiere ser esa relación de amistad contigo, que quiere guiarte, que quiere que tú le hables a Él cuando estés en angustia, cuando estés en necesidad. Hermanos, para eso Él es el pastor. Él nos cuida, nos anima, nos alienta a seguir adelante. Y cuando heridos nos sintamos, Él nos va a curar espiritualmente esas heridas que tenemos. Dice Isaías, porque desde la punta de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, hablando espiritualmente, dice, no hay más que hinchazón, podrida llaga que no está curada ni vendada, pero yo, dice el Señor, yo curaré y vendaré tus heridas y limpiaré con aceite para que tú puedas ser sano. Mucha gente está herida, está enferma espiritualmente, a punto de morir espiritualmente. Hay personas que están muertas ya espiritualmente. Gente que ha entregado su vida, ha hecho un pacto con el diablo y ha entregado su vida al diablo, que están muertos espiritualmente y saben que cuando mueran van a ir a un lugar de tormento. Pero hay gente que todavía tiene algo de Dios en su corazón. Esa gente todavía está enferma, está que necesita espiritualmente buscar de Dios, del amor de Dios.
Hermanos, es tan hermoso buscar la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y nos habla el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 4, dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Cuántas personas que buscamos, aleluya, las riquezas y nos afanamos y nos volvemos ansiosos? Y le decía a aquel varón que conversaba conmigo ese día, le decía, hay personas, le digo, aleluya, que buscan la riqueza. ¿Cuántas personas, le decía yo, me dicen en el trabajo, ven, trabaja los domingos hay más gente, hay más venta, más mercadeo aquí, hermanos? Pero el propósito de mi vida fue buscar a Dios. Entonces le decía, hermanos, si yo pongo el buscar el dinero antes que Dios, por más miles de personas que hayan en ese mercado, ese día capaz yo no pueda vender ni un menú en ese mercado, porque la presencia de Dios no va a estar en ese lugar, porque yo voy en busca del dinero, yo voy en busca de buscar lo económico y me dejo de, quizás de repente aquel día estoy cansado y digo, no voy a la iglesia porque he trabajado hasta las 4 o 5 de la tarde, me siento cansado. Y eso es anteponer tu vida personal antes que Dios, y Dios tiene que ser primero en tu vida antes que cualquier cosa. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios, no te afanes por hacerte rico, sé prudente, desiste, busca primeramente, dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. ¿Qué quiere decir por añadidura? Que poco a poco Dios va dándote el entendimiento. Aún para hacer negocio, Dios te va a dar la sabiduría para que tú puedas levantar un negocio. Muchas personas dicen, no, con mi esfuerzo yo estoy teniendo estas cosas que yo tengo. No, es que Dios te da el aire que respiras. Y gracias a ese aire que tú respiras estás vivo para poder hacer los negocios que tú quieras. Gracias a Dios que te da la salud, que no estás en un hospital gastando tanto dinero. Hay mucha gente, recientemente conversando con mi esposa, no voy a decir el nombre, pero había una amiga que, aleluya, que trabajaba y hay muchas veces se abstenía de muchas cosas. Y hoy está yendo al hospital y todo lo que guardó, todo lo que se afanó guardando, está pagando a doctores porque tiene enfermedad, porque tiene esto y lo otro. ¿Y qué es lo que pasa con todo lo que tú guardaste y acumulaste y dejaste a Dios de lado? Se fue para el hombre. Así es cuando uno no confía en la presencia de Dios y nos afanamos por otras cosas. Amén. Gloria a Dios. Dice, podríamos estar sufriendo el deseo de ser otras personas. ¿En qué sentido podemos decir esto? Podríamos estar sufriendo, muchas personas andan sufriendo por el deseo de ser otra persona. Hay gente que ve a la persona, al vecino, a la vecina que prospera, que tiene un carro, que tiene 2 carros, que su casa la comienza a construir de 3, 4, 5 pisos. Y comenzamos a desear, cómo no quisiera tener lo que él tiene, cómo quisiera yo ser como esa persona que ya levantó su casa de 4, 5 o 6 pisos. Y vive deseosa, y vive afanosa, y desea lo que el otro tiene. Quisiera ser esa persona para tener el negocio que él tiene, para poder yo tener dinero. Y pensamos en eso constantemente y nos trae aquella cosa, nos trae enfermedad, y tanto física y emocionalmente, porque tanto estar pensando en eso nos viene, aleluya, enfermedades físicas como gastritis. Estar pensando nos vienen los dolores de cabeza, tanto estar afanosos en esas cosas. Y muchas personas dicen, hermano, venga para que me ore porque me duele la cabeza. Y cuando nos damos cuenta y llegamos al punto, a la raíz de todo eso, es que anda preocupado en lo material y no se preocupa en buscar la presencia de Dios, que es lo más importante. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, aleluya, en Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Vuelvo a repetir. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta envidia del hombre contra su prójimo. Y esto es lo que yo le estaba diciendo, ¿no? Cuando tú ves a tu prójimo que prospera,
muchas veces envidiamos las cosas que tienen ellos, ¿no? Hoy en esta última semana estábamos orando con mi esposa y comenzó a llorar mi esposa ahí mientras oraba, lloraba, y yo no entendía por qué lloraba, ¿no? Y cuando de repente, terminando la oración, me dice, ¿no? Es que a veces yo pienso, ¿por qué el mundo que no conoce a Dios vive alegre, toma, se divierte y sigue en sus placeres y no sufre, no se acongoja, no siente, aleluya, no tiene, y siguen alegres todos los sábados, con fiestas todos los sábados, siguen en su deleite, y nosotros que buscamos más a Dios, estamos a veces afligidos, ¿no? Y ella lloraba, pero no por lo que pensaba, sino le pedía perdón a Dios. Me dice, yo le pedía perdón a Dios porque quería que me saque esos pensamientos de la mente. No le pedía perdón a Dios porque no confío en Él. Y me di cuenta que no confiaba en Dios, ¿no? Y cuando escuché esas palabras que me decía mi esposa, yo sentí, aleluya, una tristeza y lo abracé, y ahí estuvimos a veces abrazados, orando a Dios. Hermanos, porque a veces se nos vienen estos pensamientos. Y la Biblia nos habla y nos dice, aleluya, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta envidia. Y a veces tenemos la envidia de otros que prosperan. Envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Nos damos cuenta que a veces nos afligimos porque vemos a otra persona prosperar, al mundo que anda en discotecas, en fiestas, y hermanos, y nosotros a veces decimos, estamos ahí encerrados, estamos buscando de la presencia de Dios, y no, aleluya, y a veces nos va mal, ¿no? ¿Por qué, Señor? A veces reclamamos, Señor, ¿por qué? Una vez yo me puse a decirle al Señor, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Y se acuerda que saqué el tema ese que decía, no es el por qué, sino para qué suceden las cosas. Hermanos, y es que no era por qué, como le preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor, suceden estas cosas? Y justo con los cristianos, ¿por qué vemos cristianos que no prosperan, Señor? ¿Por qué? Y el Señor me dice, no era el por qué, sino para qué es. La necesidad que a veces pasamos es para que busquemos más de la presencia de Dios. Porque a veces nos apartamos cuando todo nos va bien, cuando todo nos es color rosa, todo nos va bien. No nos acordamos de la presencia de Dios, no nos acordamos de clamar a Dios. A veces Dios permite que pase ciertas circunstancias en nuestra vida para poder clamar a Dios y buscar la presencia de Dios. ¿No se dan cuenta a veces que cuando estamos enfermos es cuando más le pedimos a Dios? Hermano, pero Dios no nos quiere tener enfermos, Dios no nos quiere tener angustiados, Dios no nos quiere tener preocupados. Dios quiere que cuando estamos bien, le busquemos a Él también. Amén. Entonces, hermanos, tratemos de buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Vamos a leer el último pasaje bíblico, ya terminamos con esto. Si alguien lo encuentra, la lectura, 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, vamos a cerrar ya con este punto, esta prédica de esta noche. Dice, porque habéis sido comprados por precio, dice. Amén. Amén. Entonces, si hemos sido comprados por precio de sangre que Dios derramó en la cruz del Calvario, entonces, hermanos, hay que glorificar a Dios en nuestras vidas. No hay que afanarnos, no hay que angustiarnos. Decía, aleluya, el profeta decía, ni aún Salomón, con toda su riqueza, pudo vestirse como las flores del campo. Mira las aves, decía el profeta, que no siembran ni cosechan, pero Dios en su misericordia los alimenta todos los días. ¿Cuántos palomas o pichones vemos por acá, no? Volando, nadie los alimenta, pero ellos siguen todos los días,
siguen apareciendo más capaz, ¿no? Porque yo veo por ahí por mi casa, más aparecen en vez de que vayan disminuyendo. Y nadie les da de comer. Entonces, dice el Señor, mira las aves del campo, que no siembran, no cosechan, pero Dios en su misericordia los alimenta. Amén. Y es que, tú dirás, pero ¿cómo Dios le va a bajar y le va a dar alimentos? No, es que no es que Dios va a bajar y le va a dar alimentos. Dios toca los corazones, ¿sabes? Yo veo personas que a veces están por ahí y aún se dan la molestia de ir a comprar un cuarto de maíz chancado y le llega así a los pajaritos y vienen a comer. Y es Dios quien toca los corazones, porque, hermanos, hay gente que conserva esos animales que les dan de comer. Pero tú dirás, no, pero es una gente que le da de comer. No, es que Dios toca los corazones para que alimente a esas personas, a esos animales. Amén. Entonces, hermanos, no suframos cada día, sino que debemos de recordar que dice que la palabra de Dios dice, porque habéis sido comprados por precio, y Dios ya nos compró a nosotros, a cada uno de nosotros, y somos, aleluya, hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos y coherederos del trono de Dios. Dice que el Señor nos ha llamado a nosotros príncipes y a las mujeres princesas de su pueblo. Somos príncipes y princesas del pueblo de Dios. Nación santa, pueblo escogido y adquirido por Dios. Entonces, hermanos, portémonos como lo que somos, como hijos de Dios, como príncipes de Dios, y andemos como tales, dando buen testimonio y luz para el mundo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, me dejo con esta reflexión que dice que Jesús es el buen pastor. Dice la palabra de Dios, y el pastor da su vida, aunque Jesús ya lo dio en la cruz del Calvario. Dice, y el pastor da su vida por las ovejas. Eso decía Jesús cuando estaba aquí en la tierra, ¿no? Y él físicamente dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Ponemos de pie y vamos a orar para darle... Y que siga el júbilo y a su nombre. Que alguien me pueda decir quién es el que vive. Hay una llama, esa llama que sigue ardiendo en mi corazón, de seguir alabando y adorando tu nombre. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Santo.